Teorías lingüísticas actuales. En esta nueva entrega analizaremos tres figuras importantes que desarrollaron unas teorías lingüísticas que han trascendido hasta nuestros días. Espero que os guste, que le deis a me gusta y que me sigáis en este canal de YouTube, Tu Profe de Lengua y Literatura. Se afirma con frecuencia que el siglo XIX conoció el nacimiento del estudio científico del lenguaje en el mundo occidental. Desde entonces, los hechos del lenguaje empezaron a ser minuciosamente y objetivamente investigados desde una doble vertiente. La primera la encontramos en el historicismo, donde se observa cierta predilección por el razonamiento histórico dentro de la tendencia general de aquella época, y el comparativismo, que se centró en discernir los parentescos entre las lenguas y su metodología. Ciertamente no se pueden separar ninguna de las dos vertientes porque cuando empezaron estos estudios se empezaron a comparar las lenguas antiguas, por lo que esta comparación era histórica. En el siglo XIX surge un movimiento romántico en Alemania donde empiezan a investigarse estas claves de la lingüística. Los lingüistas empezaron a reaccionar contra el clasicismo y el racionalismo que había anteriormente, que creía en un modelo universal e inmutable de la lengua. Para Humboldt, uno de estos lingüistas, que no se centró en la historia, él piensa que cada lengua tiene una estructura distintiva que refleja y condiciona las directrices del pensamiento y de la expresión del pueblo que la utiliza. El lenguaje se identifica con la capacidad viva que tienen los hablantes de entender y de producir enunciados. La lingüística comparativa del siglo XIX se preocupó más por estudiar los cambios de las lenguas y las relaciones de distintos grados que se pueden dar entre ellas. Los primeros heredaron la idea de la primacía de la escritura sobre la lengua hablada y se emprendió el parentesco entre lenguas y dialectos. Y por último, pensaban que todas las lenguas estaban sometidas al constante cambio. La figura clave del cambio de actitud entre el siglo XIX y el siglo XX la encontramos de la mano del lingüista suizo Saussure. Él piensa que el lenguaje tiene que ser estudiado de una manera científica, como si de otra ciencia se tratara, considerándola en sí misma y por sí misma, y afirmando que cada lengua es independiente, de manera que no sea apropiada. Así, la descripción de la estructura de cada lengua eludirá la consideración de las estructuras extralingüísticas. La primera rama en la que divide esta teoría es la de sincronía y diacronía, que dice que sería la segunda bifurcación de la lingüística después de la de lengua y habla. El problema que existe entre esta distinción es la simultaneidad, ya que concierne a las relaciones que hay entre las cosas coexistentes y de donde estaría excluida la intervención del tiempo. También habría que separar el sistema de valores de los otros valores considerados en función del tiempo. Por esta razón, Saussure llegaría a distinguir entre dos lingüísticas, la lingüística sincrónica y la diacrónica. Él dice que es sincrónico todo lo que se refiere al aspecto estático de nuestra ciencia y diacrónico todo lo que se relaciona con las evoluciones. La lingüística sincrónica se ocupará entonces de las relaciones lógicas y psicológicas que unen los términos coexistentes y del que forma el sistema, mientras que la lingüística diacrónica estudiará, por el contrario, las relaciones que unen términos sucesivos que no se perciben desde una misma conciencia colectiva. Dicho de esta manera, Saussure ha dividido la ciencia del lenguaje en dos dominios distintos. Más que a una realidad objetiva del lenguaje, responde a dos procedimientos de estudio distintos, dos métodos diversos, el método estructural y el método histórico, interpretando de esta manera los procesos evolutivos y los estados de la lengua de esta manera.
con hechos diacrónicos que no afectarían al sistema, sino que son puntuales y solo sufren alteraciones algunos elementos. Estos se originan en el habla. Y por otra parte, tenemos los hechos sincrónicos, que son fortuitos y significativos, porque los cambios no afectan a su funcionamiento y se darían en la lengua. La segunda distinción más importante de Saussure es la lengua y la palabra. Esta distinción consiste en oponer de modo sistemático la lengua de la palabra, que son complementarios del lenguaje. Para él, la lengua es un vehículo de comunicación y el habla, el uso de ese vehículo. La lengua existiría en un estado potencial, que en un sistema de signos que están almacenados en nuestra memoria y que se actualizan automáticamente, traducidos a sonidos físicos en el proceso del habla. Aquí el habla sería el uso de la lengua de una persona en una situación específica. Es un acto individual, mientras que la lengua es una propiedad de la sociedad en general. Podríamos decir en definitiva que la lengua es código, mientras que el habla es una codificación del mensaje. Y por otra parte, la tercera serían las estructuras paradigmáticas y las asociaciones sintagmáticas. Es decir, que en un discurso las palabras contraen entre sí las relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua. O sea, nosotros lo hacemos automáticamente en nuestra cabeza. Y que los elementos se alinean uno a uno en la cadena del habla para llegar a decodificar o codificar un mensaje que sea legible. Esto lo hacemos inconscientemente. Y esto es lo que llamamos sintagmas. Y por otra parte, fuera del discurso, las palabras ofrecen algo en común que se asocian en la memoria. A estas asociaciones se les ha llamado paradigmáticas, que están ligadas a la lengua como sistema, mientras que las sintagmáticas serían las que están más próximas al habla. El valor paradigmático de los elementos y de las expresiones de una lengua depende de los hablantes, que la utilizarán pues, dependiendo de cada caso. Y la lengua suministra el repertorio de las posibilidades. Entonces, estas serían las tres pautas más importantes sobre el estudio de Saussure. La lingüística diacrónica sincrónica, la lengua y el habla, y las asociaciones paradigmáticas y sintagmáticas. A finales de los años 50 aparece Noam Chomsky y su gramática generativa, que surge ante todo como una reacción a todas las gramáticas anteriores, por tres aspectos fundamentales. Una, la dependencia estricta en los datos físicos. En segundo lugar, tenemos el empirismo. Y en tercero, como un mecanismo psicologística, donde el hablante aprende el lenguaje gracias a la repetición y a la analogía. Chomsky declaró desde el principio que no pretendía llegar a soluciones eclécticas, sino que su intención fundamental consistía en presentar nuestro conocimiento de la lengua y de las estructuras lingüísticas mismas con bases filosóficas diferentes a cualquiera de las que se habían presentado con anterioridad. Uno de los principios previos es el de la gramática universal, ya que nuestra mente humana ya tiene una orientación específica. Dentro de la estructura del lenguaje, la gramática universal está incluida en nuestra parte innata, que es opuesta totalmente a la aprendida. La formación lingüística de Noam Chomsky se benefició por las influencias de su padre, que también era lingüista y era profesor de universidad, y había hecho bastantes estudios sobre la lingüística histórica y del comparativismo del siglo XIX. La preocupación metodológica de este estudioso, desde el punto de vista oracional, se distingue entre unas oraciones generadas por la gramática mediante reglas y expresiones emitidas por el hablante,
Además, se distingue también entre la competencia lingüista del hablante y del oyente, entendido como una capacidad que posee el individuo para generar oraciones correctas. Así, los hablantes de una lengua conocemos implícitamente nuestra gramática y actualizamos los conocimientos en base a nuestra producción o lo que queramos decir. Esto sería, a grandes rasgos, una de las segundas teorías más importantes del siglo XX. Por último, tenemos a Grice y el principio de cooperación, que este estudioso, este lingüista, se ha ocupado fundamentalmente de estudiar qué principios regulan la interpretación de los enunciados. Su propuesta más significativa es la de las máximas o principios no normativos, que son los que aceptan a los participantes en cualquier conversación. Tenemos 4 categorías. La de cantidad, que está relacionada con la información, no se debe entregar ni más ni menos información, o sea, la cantidad justa. Cualidad, solo se debe entregar información verdadera, o sea, esto no siempre sucede, pero bueno, sería la máxima. La relación que contiene la máxima diga cosas relevantes, o sea, de gran importancia. Y por último, la modalidad, que es relacionada con el modo de decir las cosas. Evite la oscuridad, la ambigüedad, sea breve y ordenado, es decir, sea claro. Otra distinción fundamental sería la que establece entre lo que se dice y lo que se comunica. Lo primero viene a corresponderse con el contenido proposicional del enunciado y lo segundo se referiría a la información que se transmite. Parte de una idea que es que mientras no se diga lo contrario, los participantes de una conversación cumplen este principio de cooperación y sus máximas. Pues hasta aquí la comunicación de hoy sobre las lingüistas, las principales teorías lingüísticas del siglo XX. Por supuesto que hay más extensas, pero bueno, quería hacer un breve resumen y un breve repaso de los lingüistas más influyentes del siglo XX. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete a mi canal y déjame algún comentario para que pueda seguir haciendo vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.